con todo el equipo de 4 días de Luis Majul, hasta las 11 de la noche con toda la información en vivo, sobre todo porque, como hablábamos recién con Eduardo, hay un tema que inevitablemente marca la agenda. La agenda argentina, la agenda del continente, que es lo que está pasando en Chile. Ahora, mirar lo que está pasando en Chile con ojos argentinos es, en definitiva, el desafío que tenemos esta noche. Sabrán disculparme la voz como la tengo, así que seguramente el equipo me va a dar una mano y me va a asistir. Cifras para ir repasando, importantes para marcar la cantidad de muertos. Oficialmente se habla de 15 muertos, pero no se descarta que pueda haber más y que esa cifra de 15 pueda escalar. Incluso se habla de algunos muertos que pueden no haber estado oficializados allí en Chile. Se sabe que el gobierno decretó el estado de emergencia. De hecho, a las 8 de la noche, el mismo uso horario que tiene Chile tiene la Argentina. Empezó el toque de queda y eso hace que no se pueda estar prácticamente en la calle. Pero si les parece, esto pasaba en Chile, esto domina la agenda y estas preguntas vamos a tratar de responder esta noche. ¿Puede pasar en la Argentina? ¿Cuánto influye lo que está pasando justamente en Chile, en nuestro país? Fíjense. Depende de cada uno de los días, empieza con las horas. Esa es la diferencia. Bueno, nada, me querían sacar el micrófono. Y es lo que pasa con la prensa, ¿no? Esta es la estación del Metro San Pablo ahora, en este minuto. Está destruida por completo. El trabajo afuera se ha hecho bastante difícil, ya que los manifestantes están en las 4 salidas del metro y la policía llegó armada al lugar. Cacha, Floppy, mira, le prendieron fuego ahí, no queda nada acá. Mira cómo están sacando los autos, mira, y con fuego adentro ya. Weón, están prendiendo adentro el local. Ya no, está la zorra, no se puede salir de aquí del centro si estoy atrapado.
matar, weón. Panorama desolador aquí en Liero Marcoleta. Ni siquiera he visto en las peores películas de terror ni las películas de Walking Dead. Bueno, impacta, ¿eh? Las imágenes verdaderamente impactan. Fueron horas de tremenda tensión la que se están viviendo en Chile. Ya en algunos minutos vamos a ir en vivo. Hay 15 muertos, hasta el momento oficiales, y más de 2.600 detenidos. Reiteramos que el gobierno decretó el estado de emergencia, aumentó el número de personas detenidas, aumenta cada pocas horas. Se habla de 2.600, 2.700. La Fiscalía de Chile confirmó que 4 de las 15 víctimas fatales murieron en manos de militares en el marco de las protestas. 4 de las 15 víctimas murieron en manos de militares. De hecho, hay un militar detenido. Que eso apostaba el gobierno de Piñera a que eso haga bajar un poco la tensión, pero no bajó. El Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó que las personas detenidas fueron detenidos a lo largo de las protestas y en muchos casos no se sabe dónde están. En muchos casos no se sabe dónde están. Hay 181 niños o adolescentes detenidos justamente desde el sábado y se constató que 88 personas se encuentran hospitalizadas por heridas de arma de fuego, 5 de ellas en estado realmente grave y con riesgo de vida. Con riesgo de vida. El mismo organismo de derechos humanos informó que se interpusieron 14 querellas por denuncias de tortura y apremios ilegítimos. Están siguiendo muy de cerca 4 de las 15 muertes porque no entienden justamente qué fue lo que sucedió alrededor de esas muertes. Hay un soldado responsable que se entregó a las autoridades, que se encuentra detenido. El Ministerio Público confirmó además que otro de los casos en los que militares intervinieron ocurrió en la ciudad de Talcahuano, donde un camión de la Armada atropelló a un joven de 23 años y en el marco de un saqueo al que acudieron durante el toque de queda, el propio conductor del camión militar también fue detenido y formalizado. Los otros 2 casos se registraron en la norteña región de Coquimbo, donde murieron 2 jóvenes, uno de ellos nacionalidad ecuatoriana, heridos por miembros del ejército en incidentes, según indicó la propia Fiscalía Nacional. Las otras víctimas murieron en medio de los saqueos e incendios a supermercados. Saqueos e incendios a supermercados. Recién veían ustedes las imágenes. Y alguien que relataba decía es prácticamente una zona de guerra. Aunque solo se han podido identificar algunos de los cuerpos, porque hay cuerpos que no se pudieron ni siquiera identificar. También las cancillerías de cada país, tanto Argentina como Chile, han confirmado que entre los muertos, de Argentina y Colombia, han confirmado que entre los muertos hay 2 colombianos, un ecuatoriano, al menos entre las personas confirmadas. Voy a presentar a nuestros invitados. Está Facundo Suárez Lastra. Facundo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar esta noche. Está Enrique Zuleta Puceiro. Enrique, gracias. Me van a tener que ayudar los dos un poco porque tengo poquita voz y obviamente está Hugo también, está Cecilia y en minutos más invitados. Enrique, primeras palabras, primer análisis de lo que está pasando en Chile? Bueno, todo el mundo está poniendo el énfasis en los problemas estructurales de Chile, la desigualdad básicamente. Yo prefiero enfatizar un factor más importante que me parece que es la crisis del sistema institucional. Chile está mostrando una vez más los problemas de los hiperpresidencialismos latinoamericanos. Chile ha ido evolucionando cada vez más hacia un presidencialismo muy fuerte. Bueno, estos son los presidencialismos cuando encuentran esas crisis, no tienen mecanismos fusibles, no tienen mecanismos de flexibilizar. Eso en Europa, por ejemplo, bastaría para que cayera un gobierno y entrara otro, como le pasó a Macri en enero cuando le fracasaron los proyectos parlamentarios, hubiera caído el gobierno Peña, hubiera venido el gobierno Puerta, cualquiera, ¿no es cierto? Me parece que el sistema presidencialismo cruce y sobre lo más importante, cruje el sistema de la concertación chilena, que es un sistema muy sabio, muy organizado, que funcionó desde los años 80, está envejecido, está con una lógica de agregación y de concertación, me parece que atrasada frente a las demandas, porque el gran problema hoy de todas las democracias en todo el mundo es una cierta oligarquización de la democracia. Ahora, me parece que la respuesta a eso
es un tipo de política para el cual ese tipo de métodos está sobrepasado. Ahora me van a avisar, obviamente, si estamos en vivo. Facundo, te escucho. Sí, a mí me resultó muy buena las declaraciones de Bordón. Bordón, nuestro embajador, tiene la ventaja que es un dirigente político, es sociólogo, es argentino, ha vivido protestas, ha vivido convulsiones, no es un embajador ajeno a la dinámica que pueda desconocer esto. Y él dice con mucha claridad que sorprendió, digamos, Chile no parecía un país donde pudiera pasar lo que está pasando. Y me parece que no quiero disentir con Enrique Zuleta, quien aprecio mucho y respeto mucho, y aparte como es mendocino y conoce mucho esto, sabe más de estas cosas todavía que algunos. No creo que sea exclusivamente el tema del presidencialismo, que no lo descarto, pero a mí me parece que hubo una terrible impericia del presidente, digamos, al margen... Digamos, una impericia de Piñera. Sí, total. Digamos, denominar a esto guerra, que aparecieran los militares... Pero que no, Facundo, que... una impericia ya post-conflicto desatado. Sí, ¿cómo, digamos, primero, porque una cosa es una protesta. En Chile hoy hay protestas masivas, pacíficas de una sociedad que no quiere el estado de sitio. Eso lo vivimos en la Argentina. Cuando De la Rúa dijo estado de sitio, salió la clase media a la calle a decir, basta de estado de sitio, eso no puede pasar. Entonces, por un lado está la tensión social, una economía que ha sido de las más exitosas de América Latina, pero que no ha logrado satisfacer las expectativas que el propio crecimiento generó, digamos, porque la verdad que hay un nivel de ingresos, el subterráneo que generó el conflicto. Los chilenos hicieron 120 kilómetros de subterráneos en 10 años, una inversión pública en función del transporte, y por supuesto fueron absolutamente insensibles con el nivel de tarifas. Hay algo que la dirigencia chilena está anquilosada, pero por otro lado tiene reacción. Hoy leí las declaraciones, vi al presidente de uno de los principales partidos de oposición, Heraldo Muñoz, hablando de que venían de hablar con Piñera, de que habían propuesto un plan de alternativas. Una dirigencia política empieza a conversar y a contener, pero un presidente actuó muy mal. Ahora, yo les quiero preguntar a los dos algo, y lo discutimos y por supuesto lo reflexionamos. Chile era para muchos dirigentes, no quiero entrar en chicanas políticas a 5 días de las elecciones, pero era un ejemplo y un modelo a seguir, no solamente en la Argentina, en la región se hablaba. De hecho, hay unas notas que uno puede leer cuyo título es la Suiza de Sudamérica. ¿Esto por qué sucedió? ¿Se analizó mal? ¿El diagnóstico fue errado? ¿Se sobredimensionó un sistema político que tenía sus fisuras? ¿Enrique? Lo mismo se decía de México, o lo mismo se decía de Brasil, que era un imperio hace 10, 15 años, ¿quién iba a pensar? A mí me parece que en América Latina hay un 40% de la opinión pública que está fuera del sistema político, que está pugnando por otro tipo de representación política. El sistema de representación está con muchas dificultades para expresar eso. Hay mucha oligarquía, mucho dirigente viejo, pero viejo en serio, de idea, de edad y de trayectorias. Y eso me parece choca con sociedades muy dinámicas, porque Chile no es que sea solamente eficiente y eficaz económicamente, es el primer país en el índice de desarrollo humano de América Latina, es el primer país en las pruebas PISA, es el primer país en todos los indicadores sociales que acompañan los procesos de desarrollo. No tiene nada que ver, es una simplificación ideológica la idea de la sociedad que estalla porque no tiene participación y porque no tiene reparto. No funciona la política, como no funcionó aquí la política y como puede no llegar a funcionar en Argentina o en cualquier lugar la manera como se resuelven los problemas. ¿Cómo se concierta hoy? Si yo llamo a la CGT y a la UIA, ¿no es cierto?, cargo una bomba, porque la CGT representa a los trabajadores que tienen trabajo, no a la inmensa mayoría que no tienen trabajo, y de jóvenes que están excluidos, y tampoco la UIA representa al empresariado, y representa a las empresas que tienen trabajo, que son mínimas. Enrique. Parece que todo ese tema de representación, que es lo que ha llamado Piñera, los ha llamado a todos, junto a la Corte, se juntaron, no representan a nadie. El problema es que hay que renovar eso, y eso significa mucha democracia interna de los partidos, mucho no escuchar, entender que ese es el problema. Facundo. Sí, yo creo que es así. Yo hace 2 semanas estuve en Chile en un encuentro sobre la socialdemocracia, la izquierda y el progresismo y el futuro, y estas cosas estaban en debate. En la sociedad chilena esto estaba en debate. Estuve en un encuentro con dirigentes de las principales fuerzas progresistas de Chile y estaban debatiendo acerca de esto, de los nuevos movimientos, las nuevas formas de agregar valor, las nuevas formas de relacionarse productivamente, la nueva agenda que requiere que la política exprese algo distinto. Y lo que sí me parece que ha sido
este tema, algunas miradas argentinas parecen como rencorosas, es decir, los que hablaban de Chile, miren Chile. Bueno, para un poquito, fíjate cómo estamos nosotros, qué hicimos nosotros, y después habla un poco, porque decir, yo lo escuché a Alberto Fernández decir, los que andan buscando dictaduras, miren, para ser un poco más respetuoso. Acá en el 2012 también murieron 8 personas en una noche mientras la presidenta bailaba en la Casa de Gobierno, en una manifestación de este tipo, saqueos, policía, mal manejo en Tucumán. Entonces, seamos más respetuosos, no busquemos dictaduras ahí donde hay un proceso de convulsión y no sepamos decirle dictadura a Maduro, que ha matado 8.000 personas en un año, que son más de las que mató Pinochet en Chile. Entonces, cuidemos las palabras. Una pregunta a los dos, porque hay quienes desde una mirada más académica, en perspectiva sociológica o cualquiera de las ciencias utilizadas, dice que esta es una fase del capitalismo, es decir, que la desigualdad en algunas regiones, que incluye Ecuador, incluso se habla de Costa Rica, lo que pasa en Chile y en otras regiones también del mundo, obedecen a un aplastamiento de una pirámide, de una base de una pirámide, que con una clase media que en general amortigua los conflictos, en este caso deteriorada, provoca algo que es casi natural, como un fenómeno del cuerpo enfermo, pensado la sociedad como un cuerpo. ¿Qué opina cada uno? A ver, Enrique. Está bien, bueno, yo no predico una explicación causal de la política. Digo que en este fenómeno totalmente multicausal se suele dejar de lado la importancia de la política y sobre todo la parte de la innovación política. Y me parece que los otros factores que se han señalado son ciertos. Chile es una sociedad elitista, concentrada, poco competitiva, muy poco productiva, abierta al mundo y abierta a las ideas y a las economías, pero con un tradicionalismo profundísimo. Es una sociedad con muchos problemas, pero ¿qué sociedad no tiene problemas? Claro. Miren cómo ha estallado México, cómo estalló Brasil. Cómo la Argentina, al fin y al cabo, funcionan las instituciones. Los partidos políticos argentinos no funcionaban. Bueno, ¿y qué hicieron los partidos? ¿Cuántos peronismos quieren? 1, 2, 3, 8 peronismos aquí lo tienen, frente de todo. ¿Cuántos recadismos quieren? Y tenemos 5, 6, 7, cambiemos. ¿Te gusta cambiar? Acá tenés cambiemos. Y funcionan los partidos. Han funcionado las provincias, funcionan las ciudades. Tenemos elecciones que están estabilizando casi todas las provincias. Tenemos todas las provincias menos Buenos Aires con superávit operativo. A ver, Facundo. Sí, yo diría, con relación a la pregunta de como una etapa del capitalismo, yo no lo veo como una... Yo creo que el capitalismo tiene un problema. Y el capitalismo que en sí desarrolla la idea de la concentración requiere fuerzas políticas y sociedades democráticas que sean capaces de generar fuerzas equilibrantes, estados, participaciones populares, sistemas políticos que equilibren la propensión del capitalismo a la concentración del ingreso. Me parece que ese es el gran desafío de las democracias, y no solamente en América Latina. La insatisfacción del capitalismo de contener estos sectores hace que vengan populismos de derecha en Europa, en Estados Unidos, que aparezcan personajes como Trump, que en Italia pueda gobernar, digamos, sociedades sofisticadas, cultas, con altos niveles de desarrollo, se encuentran porque no se ha logrado una dinámica de generar un poder suficiente como para ordenar. El capitalismo es el mejor de los sistemas, con muchas insuficiencias, que requiere estados y políticas muy poderosas para equilibrar sus injusticias. Pero Facundo, hay un problema. El capitalismo productivo es una cosa, y ese capitalismo financiero, la descomunal diferencia de utilidades y de beneficios de gente que solo hace un clic sin invertir absolutamente nada, sin pagar ningún impuesto, eso es mundial. Hay una diferencia tan grande entre el tipo de riqueza que produce el capitalismo financiero y el tipo de riqueza que produce el capitalismo que trabaja, invierte y hace cosas, e innova y se renueva y genera trabajo. Me parece que esa brecha del capital financiero es realmente la que indigna, quita legitimidad al capitalismo y hace hacernos preguntas que no tienen respuesta. Ahora, Enrique usa una palabra que es la indignación. Yo después bronca, indignación. Bronca, indignación. Y en muchos casos, alguna vez lo hemos visto con los chalecos amarillos en Francia, esa bronca y esa indignación no la ve venir nadie. No la ve venir nadie. Y cuando la tenés enfrente, tenés esto. Pero, Ceci, ahora vuelvo sobre ese tema. Sí, yo quería consultarles a ustedes por el rol que están teniendo las Fuerzas Armadas chilenas en estos momentos y también, bueno, contar hace instantes nada más, Human Rights Watch, la organización internacional, hace precisamente un señalamiento al gobierno chileno para que investigue a sus propias fuerzas, ¿no? Habla del uso excesivo de las armas en este contexto. Fue acá un comunicado muy duro que lo dio a conocer hace instantes nada más, y quería preguntarles a ustedes por el rol de lo que están viendo, de la respuesta del Estado a estas protestas.
Yo lo que digo en primer lugar, me sorprendió por desconocimiento la intensidad de la participación militar, digamos, este tipo de conflictos en las sociedades. Eso es llamativo. Son temas llamativo. policiales. Son temas, y la utilización de la palabra guerra. Me parece que esa sugerencia... Pero es que el que mete las Fuerzas Armadas en el control social se arriesga a cualquier cosa. Cualquier cosa. Es tal la desnaturalización de la función de las Fuerzas Armadas. Pero a tal punto, Enrique, a tal punto que... Y del orden público que te puede pasar cualquier cosa. Pero a tal punto que en pocas horas el jefe, no me acuerdo el apellido, Iturriaga creo que es el jefe, salió directamente el jefe del ejército a desmentirlo al propio Piñera, pues decir, yo no estoy en guerra con nadie. No estoy en guerra. Claro. Mira, es muy interesante lo que dice Vivanco, José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, que dice: el presidente Piñera debería transmitir claramente a las fuerzas de seguridad chilenas que deben respetar los derechos humanos y asegurarse que los agentes implicados en abusos sean investigados en forma oportuna e imparcial. Son profundamente preocupantes las imágenes de casos de brutalidad policial en Chile. ¿Y la alarma de que esto pueda multiplicarse en la región, pensando en lo que pasó en Honduras, algunos hablan de Costa Rica y de otros lugares, digo, ¿esto puede llegar a la Argentina o nosotros estamos a salvo por el momento, en el medio de las elecciones? ¿Qué piensan? Yo creo que a salvo no, pero no lo veo. Creo que la Argentina, como dijo recién Enrique, tiene formas políticas de contención distintas, responsabilidades de sus dirigentes distintas. Acá ha habido episodios de violencia muy fuertes, pero han sido marginales al sistema político general y no han logrado masividad. Acá, hoy en la Argentina hay montones de marchas en medio de una campaña electoral con cientos de miles, decenas de miles de personas en todo el país con banderas argentinas, sin un solo incidente. Digamos, estamos en una situación totalmente distinta. Lo que sí, creo que no hay que ser ingenuos cuando uno ve a Maduro diciendo vientos bolivarianos, anunciando esta cosa. Yo me cuidaría de que no estemos frente a la posibilidad, no lo digo, no conozco, no tengo información, pero especulando digo que no volvamos a tener una teoría del foco. Como tengo un lío en mi país, genero líos en distintos países. Y Venezuela, que ha puesto y ha incidido mucho en la política argentina, financiando a Quebracho, a Esteche y a toda esta gente, y que está pasando lo que está pasando, las declaraciones de Diosdado Maduro, Diosdado Maduro llegó a decir, y esto corre hacia la Argentina. Ahora, Facundo, llegó a decir, o sea que hay que tener cuidado. Abrís un capítulo interesante, que es el riesgo de instalar diagnósticos o de hacer un diagnóstico que verdaderamente Argentina no tiene. Cuando Pichetto hace referencia a agentes cubanos, digamos, ¿realmente hay información concreta de que haya algún tipo de operación en la Argentina en este sentido? Y si no lo hay, ¿es una frase electoral? Y si es una frase electoral, ¿no es realmente riesgoso instalar escenarios que no son reales? Es demagogia absoluta de campaña, no le veo ningún tipo de... Ahora, por el lado de los venezolanos, los estuve escuchando dentro de... Eso es fanfarronería pura. Yo creo que la idea de que ellos están manejando todo este proceso. El proceso de Chile no tiene líderes. No tiene líderes. Es un momento... Es un momento de efervescencia pura. Van a haber líderes. ¿Pero qué significa, Enrique, que no tenga líder? No tiene, esto que estamos viendo... No tiene dirección. Hay células, hay movimientos de todo tipo. Eso lo hace más anárquico, ¿no? Lógicamente. Absolutamente anárquico. Y por supuesto, pastó para que pase cualquier cosa. Me sumo que cuando ocurrió lo de Maldonado, habiendo cubierto ese hecho, pasaban incendios de micros y algunos episodios en Chile promovidos por cierto sector mapuche. Eso estaba claro en ese momento. Ahora, yo una reunión donde un magistrado me explicó una conspiración que está en marcha, que hay algo que está por encima de Rusia que mueve todo esto. Exacto, la explicación de la conspiración o la explicación de algunas células, etcétera, me parece que se queda muy corto contra algo que comparto, no tiene, digamos, una identificación formal, no hay una bandera puntual. Pero en ninguno de los videos se identifica eso. Hugo, a ver, recojo palabras y frases que ustedes van diciendo. Enrique habla de una protesta más anárquica, no anarquista, más anárquica. Sí. Anárquica en la conducción, es decir, que no hay alguien que esté adelante con una bandera. ¿Esto no lo hace más genuino? Bueno, lo hace algo parecido a lo que ocurre en todo el mundo, porque los chalecos amarillos, los catalanes, es una efervescencia de este tipo. Se juntan muchas cosas, muchísima gente durmiendo en la misma cama y soñando con cosas muy distintas. No, más los errores de la política, porque la verdad que un foco de violencia aislada en una sociedad como Chile, bien manejada políticamente, pero si le pones el toque de queda y te pones a toda la clase media que no quiere de ninguna manera consentir una mirada autoritaria de su presidente, vos le estás dando no conducción política, pero le estás dando masividad a un fenómeno de protesta y de ira que estaba acotado. Están jugando los peores reflejos de la tradición
tradición política Por china, eso, que es por una eso. tradición muy abierta y neoliberal en lo económico, incluso en las costumbres, y es O absolutamente sea, reaccionaria en faltó materia política. política. Faltó política. Sí. Falta política porque están acostumbrados a una visión, vamos a decir, de afirmación. La identidad chilena es muy fuerte. Sí, ¿no? sí, y es El cierto. respeto a la norma. Y un dato más, si hay una característica fuerte es el rango etario. Son todos jóvenes, en su mayoría universitarios, gente que viene, por ejemplo, hay conexión no votan, con Argentina. No votaron jamás, ni van a votar. Por Había ejemplo, chiquilines de vota 15, solo el 16 años. Por eso 49% yo de la decía gente que en en el Chile. fondo, cuando uno mira la historia más como un objeto a largo plazo, uno se da cuenta que este tipo de hechos que a veces que parecen natural, tal vez obedezcan a políticas que no favorecen la igualdad, sino por el contrario, dirigentes cada vez más ricos, corrupciones cada vez más multiplicadas en nuestros países. Polarización como Claro, método y como pero por filosofía. supuesto, Falta de austeridad en la política, porque lejos de Suiza, hablaban de la Suiza, la política de los países nórdicos en Suiza tiene un modelo de austeridad. Hay un Estado muy fuerte, Totalmente. con gobiernos muy chicos. Con dirigentes políticos que no tienen el tipo de cosa que tenemos en América Latina, que es algo que si la política quiere avanzar, tiene que demostrar formas de sobriedad que hoy no tiene. ¿Qué no tiene? Hace instantes nada más habló Piñera en Chile y dice que el gobierno escuchó al pueblo, pero sin embargo, dice haber escuchado al pueblo, descarta levantar el estado de emergencia y la presencia militar en las calles. Bueno, yo no sé de qué dispositivos tiene Chile, qué capacitación tienen los carabineros, las fuerzas. La verdad, a mí no me parece, pero quiero opinar con la prudencia, sobre todo porque lo hacemos desde un país vecino, desde un país con el cual tenemos la mayor buena voluntad y relación, y yo creo que si la dirigencia política argentina tiene la sorna de decir, ay, miren los chilenos, como se escuchó un par de indicios de sentido, es pésimo para el pueblo chileno, es pésimo para el futuro de las relaciones internacionales de Argentina. Creo que tenemos que ser prudentes y acompañar lo mejor de la política en Chile, puede darle solución a este problema. Ahí vuelvo, Facundo. Llegó Rosendo Fraga, que está con nosotros. Rosendo, siempre